Ok, entonces ahora estamos estudiando verso por verso y capítulo por capítulo el Evangelio de Juan. Ya estamos en el último capítulo, Estamos ya en Juan capítulo 21 y estamos iniciando el capítulo 21. Y en este capítulo 21, para dar el contexto, nuestro Señor Jesucristo ya murió en la cruz, ya resucitó de entre los muertos, ya se les presentó a los discípulos. Primero se les presentó a los discípulos sin que estuviera Tomás, y se acuerdan que Tomás dudó y dijo: hasta que no metan mis dedos en su llaga y mi mano en su costado, yo no voy a creer. Y días después nuestro Señor Jesucristo se les vuelve a aparecer y le dice a Tomás: mete tu dedo en mi llaga y mete tu mano en mi costado, y no seas incrédulo, sino cree. Ahí nuestro Señor Jesucristo diciendo: no dudes. Pero después de habérseles presentado, resucitado nuestro Señor Jesucristo, y quiero hacer énfasis en esto, ellos escucharon las prédicas de nuestro Señor Jesucristo, vieron los milagros de nuestro Señor Jesucristo, vieron el poder de nuestro Señor Jesucristo, aún sobre la tormenta. ¿Se acuerdan cuando estaba en la barca y paró la tormenta? Vieron a Lázaro resucitar, lo vieron morir en la cruz y lo vieron vivo y resucitado. Es decir, ya, ¿qué más quieres, hijo? ¿Qué más esperas? Y sin embargo, vamos al capítulo 21. Después de todo esto, Jesús se les apareció de nuevo a sus discípulos. Era necesario que Jesús se les volviera a aparecer. Era muy necesario. Junto al lago de Tiberíades. Este lago de Tiberíades es el mar de Galilea. Es decir, es el mismo. Entonces, en este lugar donde Jesús se les vuelve a aparecer, es el mismo lugar donde Jesús llamó a Pedro, a Andrés, a Juan, a Jacobo a seguirlo. El mismo lugar. Y es súper triste que en el mismo lugar donde Jesús les dio una promesa, es el mismo lugar donde ellos regresaron, olvidando esa promesa que Jesús les había dado. Sucedió de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás, el que apodaban el gemelo. Fíjate, ya entre discípulos también había apodos, ¿no? No, pues dile al Chicles que venga, ¿no? Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo. ¿Quiénes son los hijos de Zebedeo? Juan y Jacobo. Y los otros dos discípulos. ¿Quiénes eran estos otros dos discípulos? Pues eran otros dos discípulos. Eso es lo que dice la Biblia. Pero, pues ya sabes que los predicadores somos muy románticos, ¿no? Es que estos otros dos discípulos se refiere a ti y a mí. Y todos, ¿no? Entonces está bonito. Pero la Biblia dice que eran otros dos discípulos. Y otros dicen: no, qué gacho que no pusieron sus nombres. No aparecieron sus nombres en los créditos. ¿Y sabes qué? ¿Qué importa, hijo? Ellos sí estuvieron ahí con Jesús. No aparecieron sus nombres. Y muchas veces quieren salir en la marquesina los hijos de Dios. Es que ¿por qué no apareció en los créditos? Es que ¿por qué no me... O sea, espérate, aguanta. ¿Sabes qué? Lo importante es estar con Cristo, no que tu nombre aparezca. Ahora sí, que tu nombre sí aparezca en el libro de la vida. Que esté escrito tu nombre en el libro de la... Ahí sí, literalmente, preocúpate si no está. Pero aquí pues, eran otros dos discípulos. Pero fíjate lo que viene a continuación. El apóstol Pedro dice: me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Y los demás dijeron: nos vamos contigo, contestaron ellos. Y esto está súper grueso. Sí y no, porque hay un debate en este tema, pero para mí este capítulo es clave. En mi vida personal, este capítulo a mí, en mi vida personal, me trajo mucha paz. Número uno, aquí Pedro vio a Jesús resucitado, ¿cierto? Vio a Jesús transfigurado. Mateo capítulo 17. Mostró su deidad Jesús enfrente de Pedro.
resplandeció Jesús en el monte, apareció Moisés y Elías hablando con Jesús. La nube cubrió la montaña donde estaba Pedro, Juan y Jacobo, y el Padre dijo: Él es mi Hijo amado, a Él obedezcan. Pedro escuchó la voz del Padre, vio a Jesús resplandecer, vio a Moisés y Elías hablando con Jesús, o sea, vio a Lázaro después de 4 días de muerto resucitar. Caminó Pedro sobre el mar, vio la multiplicación de los peces y los panes, vio el ciego de nacimiento sanar, vio leprosos ser sanados, o sea, vio cuánta cantidad de milagros, prodigios y el poder de Jesucristo. Lo vio morir y después lo vio resucitar. Ese es el contexto. Y después de todo eso, Pedro se regresa a hacer lo que antes hacía, antes de Cristo. ¿Qué soy? Pues un pescador, y me regreso a pescar. Espérate, y la promesa que Él te había dado. Pero lo peor del caso no solo es ese punto que ahorita lo vamos a tocar, sino que Pedro es influencia para los demás discípulos. Me voy a ir a pescar, chicos. Voy a regresar a lo que yo antes hacía. ¿Y qué hicieron todos los demás? No, pues nos vamos contigo. O sea, dices, ¿qué pasó? Ustedes vieron al Señor resucitado. Vieron su poder, su majestad, su autoridad. Lo vieron vivo después de haberlo visto muerto. Les dio una promesa, les dijo: voy a hacer de ustedes pescadores de hombres. ¿No estarían predicando? Cristo resucitó por todos lados. Pero pues me regreso a pescar, a lo que yo antes era, ¿no? Pero no solo eso, sino Él fue de influencia para los demás. Mira, Pedro, que te hayas agüitado, hijo, pues órale, pero que en verdad estés arrastrando al resto y que los demás se dejen influenciar por alguien desanimado. Ahora sí agüita. Entonces, ¿qué tipo de influencia tú y yo podemos ser? Porque decimos, es que Pedro, no, espérame, tú y yo, ¿qué influencia somos para los demás? A veces tu agüite, o a veces tu desánimo, o a veces tu saque de onda, en vez de animar a otros a que sigan a Cristo, desanimas a los demás. A los que iban animados, te escuchan y no, pues sí, todo apesta. No, pues sí, todas las iglesias son iguales. No, todos los pastores son iguales. No, y ahí tienes, en vez de animar y acercar a la gente a Cristo, ¿qué tipo de influencia eres tú? ¿Riegas el tepache? ¿Tu amargura la compartes? ¿Acercas o alejas a tu entorno de Cristo? ¿Fomentas el amor, la unidad y el servicio? ¿O el desánimo, la queja, la murmuración? ¿Qué tipo de influencia eres tú? ¿Inspiras a seguir a Cristo o te quejas y vuelves a lo pasado? Ya ni José. A ese grado, hijo, imagínate. Regresar a lo pasado. ¿Ya te olvidaste quién eres en Cristo Jesús? ¿Ya te olvidaste de sus promesas? ¿Qué pasó con esa promesa? Y vamos a leer esa famosa promesa. En ese mismo lago, Jesús, ahí en ese mismo lago, Marcos capítulo 1, versículo 16, pasando junto al lago de Galilea, que es el mismo lago de Tiberíades, que es el que estamos leyendo, el mismo lugar, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, dijo Jesús, los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Mateo capítulo 4 versículo 18. Mientras caminaba junto al lago de Galilea, Jesús vio a 2 hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, dijo Jesús,
y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Y está padrísimo todo esto, pero Lucas lo describe de una manera impresionante. Sobre todo, Lucas capítulo 5 tiene todo que ver con Juan capítulo 21. Nos explica Juan capítulo 21, lo que estamos estudiando. Lucas capítulo 5 trae todo el entendimiento para poder ver lo que está pasando en Juan capítulo 21. Y voy a retomar desde el versículo 1. Lucas 5 dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, que es el mismo lago o el mar de Galilea, o el lago que acabamos de ver donde está nuestro Señor Jesucristo con ellos, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Había mucha gente que se agolpaba para escuchar la prédica de Jesús. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y a los pescadores, habiendo descendido de ellas, y lavaban sus redes. Y fíjate, eran pescadores que venían supuestamente de pescar, pero no habían pescado nada. Estaban acercando sus barcas a la orilla. Jesús estaba predicando y mucha gente con él. Y mientras estos pescadores acá jalando la barca, seguramente pensando: pues algún maestro, algún rabino, algún predicador anda ahí con la gente, ¿no? Pero acá están Pedro y Juan y Andrés y Jacobo sacando la lancha, limpiando las redes. Y esto está impresionante, porque Jesús estaba predicando y la gente se agolpaba para escuchar la prédica, ¿cierto? Pero Jesús no eligió a ninguno de esos que estaba alrededor de él. Jesús eligió a unos que ni idea tenían y que ni siquiera estaban ahí de metiches de a ver quién está predicando. Ellos estaban allá lavando sus redes. Estaban lavando sus redes. Ojo, Jesucristo lava al que chambea. No estaban rascándose la panza Pedro y Juan mientras pasó Jesús y les dijo: vengan, no tienen nada que hacer, síganme. No, estaban chambeando. A Dios le gusta la gente chambeadora, ¿eh? Entonces, dice el versículo 3, y habiendo descendido de ella, lavaban sus redes, versículo 3, y entrando en una de aquellas, la cual era de Simón, le rogó que apartase de la tierra un poco, y separándose enseñaba desde la barca a la multitud. Es decir, Jesús está predicando, hay mucha gente. Pedro y Juan llegan con sus barcas, y Jacobo y Andrés, y Jesús le dice: oye, ¿me puedes prestar tu barca? ¿Se lo dijo a quién? A Pedro. Y Pedro le dijo así como que: pues sí, úsala. Qué precioso es que tus recursos sirvan para predicar la palabra. ¿Qué es lo que tengo? Pues una barca. ¿Y te vas a subir en ella para predicar? Sí. Ok, aquí está, úsala. Y Jesús se subió a la barca, la separaron un poco y Jesús siguió predicando. Cuando terminó de predicar o de hablar, le dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. O sea, perdón, tú estás predicando y yo respeto, no me meto en tu prédica, pero el pescador soy yo. El que sabe de la pesca soy yo. Y se pesca de noche, ahorita ya es de día, no voy a pescar nada. Pero ¿sabes qué? Voy a obedecer. En tu nombre echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Imagínate, obedeció a Jesús. Tal vez no estaba muy de acuerdo. Dices: pues ¿cómo? Yo soy el pescador, ya estuvimos toda la noche, no pescamos nada. Pero ¿sabes qué? Está bien, en tu nombre voy a echar la red otra vez y voy a ir mar adentro como dices. Y no podían ni sacar los peces, de tantos peces. Qué importante es la obediencia. El obedecer trae bendición. El creer trae bendición. Ahora la pregunta es: ¿de quién fue el plan? ¿De Pedro o de Jesús?
Esa seguridad me encanta de ustedes, así. Se me quedan viendo así con cara de Jesús. Pedro y Juan no tenían la idea de que, ¿saben qué, chicos? Vamos a regresarnos y otra vez. Porque no, ellos ya llegaron desanimados, estaban lavando sus redes, ¿no? ¿Y sabes qué? Jesús le dice, otra vez vayan y echen la red. Hijo, ya lavé la red. Bueno, pero en tu nombre la voy a echar. Va. ¿Y sabes qué? Van otra vez. Y cuando echan la red, no la podían sacar de la cantidad de peces y se estaba rompiendo. ¿De quién fue el plan? De Dios. Ojo, ojo, ojo. Pedro no le dijo, oye, predicador, ¿puedes bendecir mis planes? No le dijo eso. Y es lo más común el día de hoy. Es muy común que la gente le pide que bendiga mis planes. Bendice mis proyectos, Señor. Bendice mis planes. Bendice lo que yo quiero hacer. Y es lo más clásico. Y lo triste es que en muchos lugares se predica eso. Que Dios bendiga tus proyectos, que Dios bendiga tus planes, que Dios bendiga. O sea, espérate. Es al revés. Súmate a los planes de Dios en vez de estar buscando que Dios bendiga tus planes. Obedece a Jesús y verás el fruto. ¿Qué es lo que hizo Pedro? ¿Fue su plan? No, fue la obediencia a lo que Jesús le estaba diciendo. ¿Pedro le pidió que bendijera su plan? No. Obedeció al plan de Jesús. ¿Y cuál fue el resultado? Hubo bendición. ¿Sabes qué? Muchas veces, tengo muchos años de caminar con Cristo y he visto a muchos cristianos amargados porque Dios no ha bendecido sus planes. Y eso es súper triste. Es súper triste. Oye, pero es que yo estoy haciendo esto y que Dios no ve. Yo estoy haciendo lo otro y que no veo fruto. Y yo trabajo y no veo fruto. Y yo esto y no veo que Dios me bendiga. Y no veo que... ¿Sabes qué? La pregunta no es esa. La pregunta es, ¿estás haciendo lo que Dios quiere que hagas o quieres que Dios bendiga lo que tú quieres hacer? Esa es una gran diferencia. No siempre lo que tú quieres hacer es plan de Dios. Lo más inteligente que yo he hecho en mi vida es sumarme a lo que Dios ya está haciendo. ¿Tú crees que yo no he pasado por este camino? ¿Tú crees que yo no he pedido a Dios que bendiga mis proyectos y mis planes? ¿Tú crees que no he vivido la amargura y el coraje y el resentimiento a veces contra Dios porque no ha bendecido, que no me amas, que no estás al pendiente de mí, de mi familia, que no vas a bendecir lo que yo, mi esfuerzo, mi trabajo para tu gloria, Señor? Y no lo bendice Dios. Y luego luchas con una cochina amargura, resentimiento contra Dios de algo que nunca te pidió hacer, pero que tú te apuntaste porque dijiste, esto es una buena idea. Dios no bendice buenas ideas. Dios bendice sus planes. Y lo más inteligente para un hijo de Dios es sumarse a los planes de Dios, en vez de que Él bendiga mis planes. Pedro y Juan salieron toda la noche, trabajaron durísimo y no hubo fruto. Pero cuando Jesús les dijo, vayan y háganlo, y obedecieron lo que Dios les mandó decir, ¿sabes qué? No podían ni sacar la red de tantos peces. ¿Qué hay en tu mente y en tu corazón? Esto es un autoexamen. ¿Qué hay en tu mente y en tu corazón? ¿Hay deleite por sumarte a los planes de Dios? ¿O amargura porque no bendice tus planes? Continuamos con la promesa. Parece así título de telenovela, ¿no? Y dice Lucas 5:7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y llegó otra barca y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Imagínate, 2 barcas llenas de peces a tal grado que se estaban hundiendo. La bendición, hermanos, estaba llena. ¿A poco no?
Las arcas estaban llenas de bendición. Imagínate los pescadores. ¿De qué vive un pescador? No solo come el pescado, sino lo vende. Ahora imagínate 2 barcas al grado de que se estaban hundiendo de tantos peces. Un pescador que piensa, plin, 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 dice, no, ya compré mi casa en Miami. Señor, has bendecido, amén, aleluya. ¿No? O sea, sí, alguien diría, esto es bendición pura de papá. Pero este es muy importante, pon mucha atención, pon mucha atención. Jesús, bueno, esta pregunta se los hago al final. Bueno, no, de una vez. Pero voy a leer para que entendamos la pregunta. Se hundían de tantos peces, ¿no? Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo Jacobo, Juan y los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, Pedro. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Qué pasaje tan espectacular. Pregunta, ya se me olvidó. No, la pregunta. Dios, ¿por qué multiplicó los peces y los panes en ese? No, los panes no, ando mal. ¿Por qué multiplicó los peces, la pesca milagrosa, para hacerlos millonarios a los pescadores? No. ¿Para qué lo hizo Jesús? Amén. ¿Para qué? Para que vieran el poder y la autoridad del Mesías. ¿Qué produjo en ellos? Fe. ¿Qué más produjo en ellos? Admiración. ¿Qué más? Convicción, obediencia, seguridad, temor, amor. ¿Sabes qué? Pedro cayó a los pies de Jesús. Señor, tú eres el Todopoderoso. Apártate de mí, que yo soy pecador. Ve lo que hiciste. Tú eres el Todopoderoso. Apártate de mí, no soy digno, Señor. Y después Jesús les dijo, no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. ¿Y qué pasó? Dejándolo todo. ¿Qué dejaron? No dejaron una barca con 5 peces. No. Dejaron hablando de las barcas, 2 barcas llenas de peces. Para un pescador, ¿qué representa? Mucha abundancia económica. ¿Y sabes qué hicieron ellos? Es nada. Voy a seguir al Cristo, al Mesías. Es nada. Todo esto es nada. Y dejaron las lanchas llenas de peces. Y dijeron, dejo todo y te sigo. Y siguieron a Cristo. ¿Te fijas? Qué pasaje tan espectacular. Ahora, si ya entendemos ese pasaje, vamos a Mateo capítulo 21 y vas a entender súper bien lo que está pasando aquí. Pedro y Juan ya vieron a Jesucristo resucitado, ya hablaron con él. Pero después de pasar un tiempo, ¿qué fue lo que pasó? Pedro y Juan y todos los demás apóstoles dijeron, vimos a Jesucristo resucitado, vamos a predicar por todos lados al Mesías, porque Él ha resucitado. ¿Ya tenían al Espíritu Santo, sí o no? Sí. ¿Ya no podían hablar de un Cristo resucitado, sí o no? ¿No podían anunciar el reino de Dios, sí o no? Sí. Pero ¿qué fue lo que hicieron? Se regresaron a hacer lo que ellos sabían hacer. ¿Se les olvidó que Cristo los llamó a ser pescadores de hombres? Y regresaron a ser pescadores. Y yo sé que este tema es un tema polémico para algunos. ¿Por qué? Pues porque entiendo.
entiendo que, número uno, debemos de entender que cuando Jesús vivía y predicaba, Pedro y todos los demás apóstoles, ¿de qué subsistían ellos y sus familias? ¿De qué? No, porque ya estaban siguiendo a Cristo. Si ya eran discípulos de Cristo y estaban caminando con Cristo e iban por todos lados a Cristo, y Pedro era casado y tenía familia, ¿de qué subsistía su familia y de qué subsistía él y todos los discípulos? De ofrendas. ¿Jesucristo recibía ofrendas para su ministerio? Sí, claro. Es más, la Biblia enseña que ¿quién era el tesorero? Judas. Yo nunca he entendido eso. En verdad no lo entiendo. ¿Cómo nuestro Señor Jesucristo puso a Judas como tesorero? Pero sabes que Jesucristo para su ministerio recibía donaciones y ofrendas. Con eso subsistían los discípulos y sus familias. En Lucas capítulo 8 nos narra un poquito sobre esto. Lucas capítulo 8 versículo 1. Aconteció después que él andaba de ciudad en ciudad, hablando de Jesús, de aldea en aldea, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Los 12 discípulos iban con él, y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios. Juana, la mujer de Cusa, administrador de Herodes, Susana y muchas otras. Ellas les servían ¿con qué? Con sus bienes. Aportaban para la obra de Dios. Y fíjate que leyendo esto me entró una curiosidad. Vemos que aquí no vemos en la Biblia muchos casos de hombres aportando para el ministerio de Cristo, pero específicamente sí habla con nombre de las mujeres que aportaban para el ministerio de Jesucristo. Y mi curiosidad, me metí a Google y dije, oye Google, a nivel global en las iglesias, ¿quién aporta más para la obra de Dios? ¿Hombres o mujeres? Y adivina qué estadística nos dio. Mujeres. ¿No es triste? ¿No es vergonzoso para los hombres? Porque la seguridad del hombre está en la cartera. Dale al hombre dinero y se siente bien seguro. No, yo pago, Pero quítale al hombre la lana y le quitas toda seguridad. No, pues es que... Y eso es lo triste. Pero también aquí, como en la Biblia, en el día de hoy, en las iglesias a nivel global, la mayoría que sostiene la obra de Dios a nivel global son mujeres. Por lo tanto, aquí Pedro y los discípulos, a Jesucristo ya murió, ya resucitó, y ahora, ¿quién va a aportar para la obra? Si ya el maestro ya se fue, si ya está... Entonces, ¿y ahora de dónde voy a proveer para mi familia? Entonces, una de las posturas dice, no, pues es que qué bueno que Pedro regresó a trabajar. ¿Por qué? Pues porque necesita sostener a su familia. Y estaba en esa época el ministerio en una crisis, y es verdad, había persecución, etcétera, ¿no? Por lo tanto, pues Pedro se fue a trabajar. ¿Y esa es una opción? Pues sí, la verdad sí es una opción, y es muy válido. Pero también la otra opción es, ¿por qué regresó Pedro a trabajar? Igual que los demás discípulos, por desánimo. ¿Sabes por qué? Porque, ¿qué es lo que yo sé hacer? Oye, Pedro y discípulos, Juan, Jacobo, Cristo les dijo, los haré pescadores de hombres. Escucharon el evangelio, fueron llenos del Espíritu Santo, vieron a Jesús morir y lo vieron resucitar, y se les ha aparecido después de resucitado. ¿Qué más necesitan para ir a predicar el evangelio? Bueno, lo que nuestro Señor Jesucristo les dijo:
esperen en Pentecostés, porque ahí van a recibir poder, como Jesús les dijo en Hechos capítulo 1. Y a partir de ahí van a empezar a predicar el evangelio. Tal vez era un periodo de espera, tal vez era un periodo de desánimo, o tal vez era un periodo simplemente de ir a chambear para sacar para la provisión. Pero lo que sí es que es triste precisamente llegar a pensar que los discípulos se desanimaron y se les olvidó esas promesas que Jesús les dio de que sabes que serás pescador de hombres, y no creerlo y decir no, ya nuestro Señor ya no está con nosotros. Por lo tanto, pues ¿qué es lo que soy? La verdad, soy un vil pescador. Ese sueño de algún día ser pescador de hombres, ese sueño de algún día compartir y predicar, pues solo fue un sueño. La realidad, mi realidad es que soy un pescador, nada más. ¿Y qué voy a regresar a hacer? A pescar. Es lo que sé hacer. Y este pasaje a mí me pega muy duro, porque esto yo lo viví. Yo estaba en mi carrera, en mi profesión, iba todo muy bien, pero hablando humanamente. Pero Cristo se atraviesa en mi camino y en una prédica, Dios me empieza a hablar, ni siquiera en la prédica, perdón, en el tiempo de la alabanza. Estábamos en el tiempo de la alabanza, yo estaba sentado, parado porque estaba cantando, pero me refiero entre la congregación, yo estaba, y ahí Dios me dijo, entrégame tu carrera. Y dije, no, Señor, pídeme lo que quieras, pero mi carrera no. Y Dios me decía, suelta todo, deja todo y sígueme, renuncia y sígueme. Y yo decía, no, Señor, empecé a negociar con Dios, no te sirve. Y yo empecé a negociar con Dios, no, Señor, pídeme lo que quieras. Y sabes que es Dios el que te está hablando, porque es algo que tú no quieres. Y yo me acuerdo ese día me puse a llorar, y seguramente mis compañeros decían, ay, mira, el Señor lo tocó, ¿no? En la alabanza. No, yo estaba acá deshecho porque Dios me estaba pidiendo mi carrera. Deja todo y sígueme. Y yo, no, Señor, no, por favor. Y en ese entonces mi esposa y yo todavía no éramos ni amigos, estábamos conociéndonos apenas. Y ella me dio un ray, no sé por qué me fuiste, matabichos, porque andaba muy... No, no es cierto. No, me dio un aventón a un lugar, y en el carro, sin conocernos bien, me puse a llorar, ¿verdad? Me puse a llorar, y yo me puse a llorar, y ella estaba sacada de onda, todavía ni me conocía, decía, este cuate, este loco, ¿qué onda, no? Y me dijo, pues, ¿estás bien? Y le dije, no, Dios me está pidiendo que renuncie a mi carrera. Y me puse a llorar, y yo estaba en esa lucha. Pero desde ese día que Dios me llamó a dejarlo todo y seguirlo y servirle, pasaron muchos años. Pasaron problemas económicos, pasaron desánimo, pasó muchas cosas. Y yo no veía claro, y yo decía, pues, ¿cuándo te voy a servir? ¿Cuándo? Yo no veo claro, y pasaron los años, y no pasaba nada. Pero en todo ese tiempo Dios trató con mi carácter, con mi fe. Había muchas cosas que trabajar conmigo. Muchas veces de la promesa de Dios a cuando se cumple pasa un tiempo. Y en ese tiempo Dios no se equivoca, es para tratar con tu carácter, con tu fe, con tu autosuficiencia. Y sigue pasando el tiempo y uno se desanima, y uno empieza con la lucha, y Dios, y tu promesa, pero y lo que tú me dijiste, ¿para qué renuncié a mi carrera si no veo claro? Si no está pasando nada. Y yo empecé con esa lucha, y luché con la amargura, luché con mi coraje, luché con desánimo, luché con muchas cosas. Pero es necesario que yo pasara por todo eso para que Dios fuera forjando un carácter en mí. Ahora, de cuando Jesús les dijo, los haré pescadores de hombres, ¿cuánto tiempo pasó? Más de 3 años. Pero un día Jesús se aparece en la playa de Pedro. Pedro está pescando, desanimado tal vez.
¿Qué pasó con esa promesa que Él me dijo que iba a ser pescador de hombres? Pero la realidad es que soy un pescador. Y se regresa a pescar. Hasta el día que Jesús se aparece en su playa. Y ese día todo cambia. Y es lo que pasa en este capítulo. Pero para que llegues a ese punto donde Jesús se aparezca en tu playa, hay un paso antes. Hay un paso antes. Juan 21:3. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos, nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca. Y aquella noche, ¿qué pasó? No pescaron ni un resfriado, o sea, nada. No pescaron ni un charalito, o sea, nada. Imagínate, entonces muchas veces dices: oye, yo lo intento, yo trabajo, yo hago esto, yo hago lo otro, y no hay fruto y no hay nada. Y el Salmo 27 me encanta. Abraza el Salmo 27, créelo. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Solo Dios es el que provee, solo Dios es el que bendice, solo Dios es el que levanta, solo Dios es el que da fruto. Solo Dios. Tú y yo podamos hacer lo que nuestros talentos, nuestras habilidades, es que yo tengo tantos talentos desaprovechados por el pastor. Esta rola la he escuchado. Y no como pastor, yo sé que aquí no pasa eso. Como congregante. Yo era congregante y escuchaba esa frase: es que el pastor no me valora. Todos mis talentos y todo lo que puedo hacer para el reino de Dios. Y yo decía: wow, qué tonto es el pastor, ¿no? Está desaprovechando a ese gran siervo de Dios. Pues muchas veces confiamos demasiado en nuestros talentos, habilidades, en lo que yo puedo hacer, en lo que yo. Somos unos egocéntricos y Dios nunca va a bendecir el ego. Porque hay uno solo que levanta la obra. Hay uno solo que bendice y da fruto. Hay uno solo. Tú puedes salir de pesca y no pescar ni un alma. Puedes enseñar, puedes predicar, puedes hacer evangelismo y nada fructificar. De nada sirve que yo me pare aquí y sea súper elocuente y les dé un estudio súper profundo y nada, porque la obra la hace Dios. Y es Dios el que toca los corazones, el que abre el entendimiento. Muchas veces yo me he bajado de aquí desanimado y he estado con mi esposa y le digo: es que debí de haberme preparado mejor, no dije lo que quería decir, dije lo que no quería decir, y estoy todo frustrado y desanimado, y dije: soy un asco, no sirvo para esto. Y de repente alguien a la salida me ve y: no sabes el mensaje de hoy cómo me pegó. Y yo: wow, la obra es de Dios. Si hasta una mula fue un instrumento de Dios. La obra es de Dios. Dios edifica su iglesia y no me necesita y no te necesita. Pero nuestro ego es tanto, y a veces el trabajo: ves, Señor, trabajé toda la noche y ni un pez. Así es. Y todo fue plan de Dios, ¿cómo ves? Puedo enseñar, predicar, hacer evangelismo y nada, porque es obra de Cristo y no mía. Y aunque no les guste a muchos, Él edifica su iglesia a su manera, en su tiempo y con quien Él quiere. No es del que se apunta. Y Dios no elige al más capacitado. Dios capacita al que Él elige. Qué diferente es. Juan capítulo 21, versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Ahora sí, no tienes nada, no pescaste nada, estás con las manos vacías. Ahora sí llegó el momento. Y se presenta Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús, pues estaba amaneciendo y a 100 metros más o menos estaba Jesús en la orilla.
y estaba oscuro todavía, y de repente les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Jesús ya sabía, ¿sí o no? Claro que sí, ya sabía que no habían pescado nada, que no tenían nada. Estaban vacíos, secos, desanimados, agüitados y desvelados. ¿Qué tal tu esfuerzo, ¿Cómo vas? ¿Ya? ¿Vas súper chido con tu esfuerzo? ¿Te está yendo muy bien? ¿Tienes algo? No, nada. No, respondieron. Y esto me recuerda a Juan 6, ¿se acuerdan? Cuando multiplica los peces y los panes. Ay, denle de comer a toda esta gente. Y los discípulos, ¿what? Si no tenemos. Andrés, ¿traes la tarjeta de Costco? No he pagado la membresía. No, Señor, pues, ¿cómo le vamos a dar de comer a tanta gente? No tenemos. Exacto, yo ya sé, pero yo quiero que tú lo sepas. ¿Con qué cuentas? ¿Qué es con lo que tú cuentas? No tienes nada. Ante los ojos de los hombres podamos tener muchas cosas, ¿no? No, sí, ve lo que tiene fulanito, Juanito, Chanito, no, sí. Pero ante Dios no tenemos nada. Juan 21:6, Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. ¿Te suena? Otra vez volvieron a vivir lo mismo. El fruto está en la obediencia. No es a tu manera, no es cuando tú y yo querramos, no es lo que nosotros querramos, es lo que Él quiere, cuando Él quiere, de la manera que Él quiere y con quien Él quiere. Muchos se apuntan, pero ¿cuántos son los que Dios respalda? A mí no me gusta que Dios bendiga mis planes. A mí me encanta sumarme a los planes de Dios. Lo que Dios está haciendo, lo que Dios está bendiciendo, me encanta estar ahí. La obediencia trae bendición, amada familia. Y aquí pongo algunos ejemplos que ustedes los pueden leer en Mateo. El centurión que va a pedirle un milagro. Juan 5, el paralítico obedeció y fue sanado. Juan 9, el ciego de nacimiento obedeció y fue sanado. Y hay N cantidad. La obediencia trae bendición. Y ¿sabes qué? Cristo tiene total control. Me encanta este pasaje, ¿por qué? Porque imagínate el poder y el control que Jesús tiene de los peces. Toda la noche ellos aventando y Jesús les mandó: escóndanse. Ni uno se deje agarrar por ellos. Ahí viene la red. Y ellos, ¿qué onda? Pues no hay nada, toda la noche trabajando. Exacto, porque es plan de Dios. Ese es el plan de Dios. Ni uno los van a agarrar, ¿ok? Cuando yo diga, todos se meten a la red. Y ahí viene la barca, ¿no? Y ahí tienes a los peces escondidos detrás de las algas, ¿no? Pero cuando Jesús dice: ahorita echen la red de este lado, chicos, ahí pónganse todos juntitos, por favor. Y adivina qué, no la podían ni sacar. Y hasta ahí vamos a dejarle en esta historia maravillosa que continúa. Pero quiero concluir con esto. ¿Sabes? La obediencia trae bendición. No le pidas a Dios que bendiga tus planes. Tú súmate a los planes de Dios. Es algo hermoso. Es algo hermoso caminar en los planes que Dios tiene. Descansas. La obra no es de nosotros. La obra es de Él. Pero de nosotros está el sumarnos a los planes de Dios. O seguir amargados y enojados porque Él no bendice mi proyecto de vida. Si hasta en PowerPoint se lo presenté y nomás no. ¿Sí?
pero súmate al plan que Dios tiene, porque Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. ¿Oramos? Padre, te doy gracias por tu palabra. Ayúdanos a vivir realmente ese mensaje donde dijiste: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la va a perder, pero aquel que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la va a salvar. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si va a perder su alma? ¿Y qué daría el hombre a cambio por recuperar su alma? Señor, queremos sumarnos a tus planes, a tus proyectos. No queremos estar haciendo proyectos ni planes en nuestra carne, guiados por nuestras emociones, ni tampoco guiados por nuestras grandes y buenas ideas, sino queremos escuchar tu voz y sumarnos a lo que tú ya estás haciendo, Señor, y lo que tú quieres hacer. Padre de esta iglesia, danos amor por lo que tú amas y ayúdanos a odiar lo que tú odias. Danos sensibilidad por los demás, por la necesidad ajena, y ayúdanos a caminar de tu mano. Y gracias, Dios, por tu obra que has hecho y estás haciendo en nosotros. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Pues que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe, chicos, que tengan un domingo increíble y nos vemos primero Dios el próximo domingo. Que Dios los bendiga.